Quisiera saludar y agradecer la invitación a participar en este seminario al presidente y demás integrantes del Consejo de la Transparencia, don Juan Pablo Olmedo, don Raúl Urrutia, don Alejandro Ferreiro y don Roberto Guerrero. Saludar a mis panelistas tan distinguidos, el presidente de la Corte Suprema y el Contralor, y a todos ustedes. Quiero decirles que para mí estar en esta reunión, estar conmemorando un año de la entrada en vigencia de esta ley para la transparencia, ver esta cantidad de gente presente, y me decía el presidente que en la mañana había mucho entusiasmo y mucho interés, es algo que tiene un significado muy personal y muy profundo. Bien decía nuestro Contralor en su exposición de que esta norma tiene una historia antigua no muy feliz, porque partió con cuchufletas y distintos tipos de caminos. La verdad es que si vamos a los orígenes, hubo un primer proyecto que hizo el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su periodo, que cayó en la nada misma. No tuvo tramitación legislativa, se murió de inacción. Y luego, en la discusión de la ley de probidad, llamada así, pero que era una reforma a la ley de bases generales de la administración del Estado, incorporamos, fue el autor de una iniciativa que se incorporó dentro de esa norma y que permitió los artículos 13 y 14 por primera vez tener en nuestra legislación este derecho de acceso a la información pública. Pero es cierto, iba con una trampa. Más que una trampa, iba como una concesión. Porque cuando planteamos este derecho por primera vez, yo en ese minuto era de la oposición, la verdad es que no tenía el sueño de llegar al gobierno y se cumplió, llegamos al gobierno, pero en ese minuto era de la oposición. Y cuando presenté esta iniciativa, esta indicación, muchos creyeron que tenía un sentido político. Me acuerdo de una senadora muy distinguida y bien amiga mía que me decía que yo por esta vía quería perjudicar al gobierno. Y la verdad es que ha costado mucho tiempo entender que esto no tiene que ver con política, no tiene que ver con gobierno ni con oposición, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la forma como nosotros ejercemos nuestras potestades públicas, tiene que ver con la forma como nosotros respondemos ante la gente, cualquiera que sea la autoridad en cualquier ámbito, órgano de la administración del Estado. Por eso cuando salió esa norma salió condicionada. Se aceptó el principio, pero con algunos resquicios. Más que resquicios, se le dio la autorización al jefe de servicio que podía dictar un reglamento para que en su servicio pudiera definir qué era público y qué era reservado o secreto. Eso, la verdad es que limitó en exceso el ejercicio de este derecho. Pero eso también permitió, cuando se hace un análisis del funcionamiento de esta norma, decir, si queremos transparencia, hagamos la transparencia. Y no tengamos resquicios que a través de los reglamentos, las propias autoridades, los propios jefes de servicio, simplemente hacen trampa en el solitario e impiden el ejercicio de este derecho. Y así ocurrió. Hicimos la reforma constitucional y luego presentamos este proyecto. Creo yo que ha sido un progreso muy grande, quizás inadvertido en muchos sentidos para buena parte de los chilenos, pero yo pienso que esta es la mayor reforma del Estado que ha habido en mucho tiempo. Cuando uno oye al presidente de la Corte Suprema hablar de cómo dentro del ejercicio de la autonomía y dentro de la función tan trascendente que tiene la judicatura, ejercer, administrar la justicia, decir que ha sido un progreso y un avance, este esfuerzo de transparencia para terminar con esa visión anquilosada del secretismo que permeó, no al Poder Judicial, a todas las instituciones públicas chilenas, de todos los ámbitos y a lo largo de décadas, uno siente que hemos progresado enormemente. Nuestro Contralor nos habla de una nueva manera de ver el derecho público. Y yo pienso que eso es lo que nos debería hacer sentir hoy día orgullosos como chilenos de tener una legislación de última generación, como suele decirse ahora, en donde realmente hemos ido dando pasos gigantes desde el punto de vista de nuestra historia, aunque todavía tímidos para lograr de verdad el objetivo final
de esta transparencia, que tiene que ver con nuestra concepción del Estado, tal cual decía, que tiene que ver con la forma como se debe ejercer el servicio público, que tiene que ver con entender que la información pública no es de las autoridades que detentan el poder, sino que es de los ciudadanos, es de todos los chilenos, y excepcionalmente, porque los intereses del Estado o situaciones excepcionalísimas así lo determinan, corresponde que en esas materias haya reserva o secreto. Y no como fue siempre. La información era de los titulares de los poderes, y los ciudadanos se enteraban de aquello que los titulares de los poderes querían o estaban obligados a comunicar. Esta transformación no es fácil, pero ha sido extremadamente importante. Y la importancia la tuvo el haber entendido que aquí no solo había que tener normas, leyes, reglas para asegurar este camino, sino que un órgano, una institución que así lo permitiera. Ese es el Consejo para la Transparencia. Por eso, cuando miramos este esfuerzo, lo tenemos que mirar agradeciendo el trabajo que ya se ha hecho. Cuando presentamos esta iniciativa de ley, nosotros no podíamos propiciar, por disposiciones constitucionales, la creación de un organismo público, de un servicio público, porque esa es atribución exclusiva del Ejecutivo, que en ese minuto no quiso hacerlo. Lo presentamos igual porque de todas maneras íbamos a avanzar. Afortunadamente, en el periodo de gobierno siguiente, por situaciones que no quiero entrar a detallar en razón del tiempo, la presidenta Bachelet entendió que este era el camino que había que seguir, pero que había que seguirlo creando este organismo para darle la fuerza que se requiere en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en la implementación plena del principio de transparencia y publicidad de los actos públicos. Y eso fue lo que permitió la creación del Consejo. Y creo que eso realmente ha constituido un paso adelante y la labor que ha desarrollado el Consejo así lo demuestra. Ha resuelto reclamaciones que jamás antes habríamos nosotros podido pensar que pudiesen darse lugar, pero ahí están los municipios, los CEREMI, los distintos organismos del Estado obligados a responder a las reclamaciones no de la prensa, sino de que cualquier ciudadano sin expresión de causa. Y por cierto, la prensa ha tenido instrumentos para poder ejercer su tarea quizás como nunca. Por eso estamos iniciando un camino que no sabemos dónde va a llegar y que tenemos que ir evaluando, pero que es importante de acelerar y fortalecer. Y precisamente a la luz de este concepto que hoy día nos reúne, el de la autonomía, es que yo quiero formular algunas reflexiones. La primera tiene que ver quizás con un tema en una perspectiva más política, con lo que entendemos por democracia, ya que si la circunscribimos solo a un sistema de elección de autoridades, realmente la democracia no es un régimen que nos produzca el objetivo de tener un sistema de gobierno o que la autoridad con su potestad esté al servicio de la comunidad. Porque si solamente tenemos derecho cada tantos años a pronunciarnos sobre lo que ocurre con las autoridades electas, el ejercicio de esos derechos nos puede llevar a que nuestra capacidad como ciudadanos sea extremadamente limitada. Y por eso que la democracia tiene que avanzar en muchas direcciones. Una, la que quizás ha avanzado más desde hace 2 o 3 siglos, es a ir delimitando el ejercicio del poder. De ahí viene la teoría de la separación de los poderes, que fue estructurando como reacción a la concentración del poder el ejercicio a través de distintas entidades llamadas poderes públicos, quizás con una configuración difícil de precisar, pero que fueron generando las actuaciones del Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Judicial, en los antiguos términos de Montesquieu. Pero que con el correr de los tiempos fueron abriéndose a otros espacios que también fueron generando este sistema de pesos y contrapesos a través del cual la democracia se fue expresando. La Contraloría, en nuestro lenguaje de hoy día, el Tribunal Constitucional, un Banco Central autónomo que controla y no depende del Ministerio de Hacienda. Y así nos evitamos las decisiones de tantos ministros de Hacienda durante tantos gobiernos que cada vez que había
escasez simplemente emitían sin responsabilidad fiscal, causándole un tremendo daño a la gente, porque el peor impuesto que paga la gente es el de la inflación. Y así se fueron generando como diversos organismos institucionales para poder ir acotando el poder. Y eso fue un espacio muy importante. Con el correr de los años, esto se ha ido ensanchando en otras direcciones nuevas, porque han surgido, por ejemplo, temas distintos. El tema del medio ambiente, que son temas que no son estrictamente públicos, ni tampoco estrictamente privados. Tienen bordes indefinidos, pero que van generando instituciones o entidades que también acotan el poder del Estado y de las sociedades o de las personas. La propia irrupción de la sociedad civil como instituciones organizadas para ir generando tareas de bien público a través de distintos cuerpos y organizaciones societales también ha ido abriendo espacio a que esta visión que nosotros tenemos del Estado, de su estructura del poder, se va democratizando de las formas más variadas. El mismo ejercicio de ciertas superintendencias, por ejemplo, las superintendencias de valores, Alejandro Ferreiro tuvo algunas experiencias por ahí, las de AFP o las de que sea, son instituciones que van adquiriendo una cierta independencia para fiscalizar y controlar el ejercicio de los trabajos que desarrollan en ciertas áreas los propios sectores privados. El Consejo Nacional de Televisión es una entidad que también tiene un factor regulador, pero que no es expresión del gobierno, sino que es una expresión del Estado. Y crecientemente vamos teniendo instituciones que van marcando esa línea. Hay, adicionalmente, todo un proceso de desarrollo descentralizado, ya se refería el Contralor a las instituciones, a los servicios públicos descentralizados. Está todo el proceso de creación de organismos regionales. Ya los gobiernos regionales van teniendo su desarrollo, los CORE también se van a elegir ahora las autoridades que forman parte de los consejos regionales, y los municipios constituyen ciertamente un órgano autónomo que tiene su propio espacio, que no depende de ninguno de los poderes públicos en sí mismo, sino que tiene una acción que le permite, por esa autonomía, desarrollarse independientemente y darle servicios a la comunidad.